Ahora comenzamos un nuevo mes y eso quiere decir que abordamos a un nuevo autor. Roberto Gabaldón es tal vez uno de los insignias de lo que debe ser un director a la mexicana. Aquí Gabaldón empezó a convertirse en un autor desmarcándose de cualquier escuela y de cualquier línea discursiva. Eso de cuidarse está bien para las mujeres honradas, pero cuando nosotras dejamos de satisfacer el placer y la vanidad de los hombres, nos abandonan. Y los largos días son seguidos de larguísimas noches. Camelia es una película de 1954, dirigida por Roberto Gabaldón, escrita por José Arenas, Edmundo Báez, el propio Roberto Gabaldón, el productor Gregorio Wallerstein, que sería muy importante para años venideros en el cine mexicano. Obviamente una historia basada en el clásico de la literatura del siglo XIX, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo. Y esto es muy importante de remarcar porque una adaptación implica muchas cosas. Esta película está protagonizada por gente como Ramón Gay, René Nubá, Carlos Navarro, Jorge Mistral, quien es tan buen actor como una rodilla, y María Félix, que realmente aquí sí se vuela a la barda porque, más allá de lo que algunos críticos digan, aquí sí muestra no solo una personalidad muy afín a ella, pero también un rango actoral en donde se le ven muchas tablas. Esta película es una coproducción México-española, y esto también es algo importante para entender la película. No es una película mexicana hecha por 100% el dinero mexicano con un interés muy mexicano, sino que aquí intereses de una producción española trataron de vincularse para hacer una historia en conjunto y que sí contrasta mucho la forma de ver la vida desde dos mundos, desde el bravado español peninsular y la aguerrida mexicanita. Extrañas tu mundo de galanteos, de admiradores. Por favor, Rafael, ¿qué cosas dices? ¿O es que te falta precisamente alguien? ¿No te basto yo? ¿Cuándo dejarás de atormentarme? No tengo nada, ni extraño nada. Me basta contigo. ¿Cuál es el tema de Gabaldón? Que Gabaldón va a abordar la psicología de sus personajes a partir de los dilemas. Los dilemas son detonantes de todas las acciones que van a suceder. Comprende que en la naturaleza humana el dilema te obliga a tomar decisiones. Muchas veces decisiones que son difíciles, decisiones que realmente te pueden costar, pues te pueden costar la vida o te pueden costar ciertas cuestiones que no vas a poder deshacer. Y digamos que desde un punto de vista dramatúrgico, enfocarse en los dilemas le da una carga y una fuerza a los personajes que es difícil de lograr a menos de que comprendas precisamente esa idea. Para un actor es fácil comprender que hay un dilema que no se puede cambiar tan fácilmente. Y aquí, el personaje de Camelia Peral, interpretado por María Félix, presenta las condiciones precisas de una persona que tiene una difícil transición de las cosas o una difícil aceptación de una realidad. Y esto genera un dilema que tiene que afrontar hasta sus últimas consecuencias. Se trata de una gran medicina. Claro, no es curativa, pero prolonga la vida y mitiga los dolores del cáncer. Camelia, ¿qué te pasa? No me digas que no lo sabías. Y digamos que Gabaldón, al comprender la historia, dice, bueno, ya todo mundo, 1954, comprende y sabe de qué trata la historia de la Dama de las Camelias. Entonces, tengo que hacer que las cosas sean un poco diferentes. Si ya se sabe la historia y ya se sabe el final, entonces, ¿cómo voy a entretener a la gente? ¿Cómo voy a atrapar a la audiencia con ello? Y esto es lo que nos lleva a hacer ciertos ejercicios tanto visuales como conceptuales. Nos mete a este paralelismo con la obra de teatro, que es referencia al libro. El personaje principal interpreta al mismo personaje que está interpretando en la adaptación. Parte de estos paralelismos meta también tienen que ver con la referencia a hacer una producción México-española. Tenemos muchas referencias a la tradición mexicana, desde la música tradicional, la fiesta, la bebedera, el canto y el dolor con música de mariachi. Pero al mismo tiempo tenemos esta otra parte de la cultura heredada por nuestra propia historia, la herencia española reflejada en los toros. Y bueno, ya no tenemos que recordarles que nosotros en este canal no aprobamos la fiesta brava. Entender que la conjunción de estas dos perspectivas que conjunta Gabaldón van a estar coexistiendo hasta cierto punto. Y ese punto va a ayudar a comprender exactamente estos niveles meta en el que se está narrando la historia.
televisión mexicana. Camelia es un ejemplo de una etapa en la que Roberto Gabaldón comienza a desprenderse de los géneros cinematográficos. Digo, ya sí recordamos videos previos donde hemos hablado del cine de Gabaldón. Él empezó haciendo películas en un estilo muy noir, muy encasilladas en este género del crimen, donde también se veían presentes estos dilemas, pero con una vertiente un poco más libre y todavía experimental. Pero en todo proceso artístico, el creador tiene que definirse. Esto es algo muy curioso en Roberto Gabaldón, porque a partir de esta película sí empezamos a ver a un Gabaldón mucho más metido en sus temas filosóficos más profundos. Camelia es un ejemplo de cómo puedes mezclar tanto la técnica, la adaptación, la construcción de personaje en torno al dilema. Esto es parte de lo que hace que Gabaldón sea un director muy importante en México. Y sí, uno de los más galardonados. Esta película tuvo una nominación en Venecia a Mejor Dirección. Y no es para menos. Si lo vemos superficialmente, pues sí, es María Félix siendo María Félix, una persona dominante y al mismo tiempo mostrando un lado frágil, pero solo cuando realmente has llegado a conocerla. Digamos que aquí Roberto Gabaldón, para leer a María Félix y llevarla y encasillarla en el papel de Marguerite, haciendo a Camelia Peral, tiene mucho la forma en la que exponen ciertas formas de su personalidad. En el fondo empiezas a ver que tiene un desarrollo emocional bastante congruente con el personaje que le tocó y con la personalidad de un carácter que tiene que desarrollar de principio a fin de la película. Y esa vulnerabilidad es una vulnerabilidad profunda porque se convierte en un dilema de vida o muerte. No es eso. Esta soledad, este silencio, me han llenado de pronto de miedo. Nunca había pensado en una muerte así, tan callada, tan fría. Por otro lado, leer a Jorge Mistral sí es un poco más sencillo. Tenemos el desarrollo de una persona humilde que se enamora, porque se deja apantallar por la belleza y la personalidad, pues de una diva. Pero vemos cómo se transforma dada su profesión. Esto es podría decirse una bofetada de guante blanco de parte de Roberto Gabaldón hacia las imposiciones o ciertas actitudes que pueden tener los peninsulares hacia los mexicanos, porque seamos francos, hasta el día de hoy muchos españoles quieren ser déspota y decir que fueron los que conquistaron y que los que trajeron civilización. Huevos. Aquí el asunto es que nuestra propia personalidad nacional, junto con esta coexistencia con este aspecto español, sí se llega a representar en Jorge Mistral como esta idea de una vez que tienes poder empiezas a ser más déspota, empiezas a ser más desconsiderado. Este hombre pasó de ser un torero que terminó lastimado y que bien humildito fue a ver a María Félix al teatro, para convertirse en un torero, pues como son estereotípicamente los toreros, demasiado macho y posesivo. Y luego se quejan de los charros. Los charros nomás son dramáticos, pero no son así de déspotas. He venido a comprarte. Te quiero mía, absolutamente mía. Y profesionalmente no me hace falta preguntarte el precio. Ya me lo dijiste. 50,000 pesos al mes. Existe también una preconcepción a la hora de analizar cine en México por otros críticos, en las que ya hay un prejuicio casi como de fábrica, ya precargado. Ya hay demasiados lugares comunes para hablar de cine mexicano. Y Pedro Infante, y Tintán y Cantinflas, y Sara García y la abuelita de México. Y la verdad es que muchas veces esto demuestra la poca atención que muchas de estas personas que se dicen saber de cine se empeñan para hablar de cine mexicano. Pareciera que no ven las películas. Descubrir una película como Camelia, que es de las no tan conocidas de Roberto Gabaldón, sí nos lleva a otra dimensión de lo que fue el cine mexicano en su momento. Pero lamentablemente no existe la seriedad y la convicción de hablar de estas películas con un criterio como el que se utiliza para analizar cualquier película de la muestra internacional de cine, donde ahí sí, grandes joyas, grandes maravillas, ningún actor se encasilla, ningún actor es estereotípico. Incluso si presentan en la Cineteca un ciclo de Nicolás Rey, podemos decir que vale la pena darle una vuelta al cine mexicano y analizarlo con elementos de cine, aislado y asépticamente separado de
Los prejuicios que vienen de los medios de más de 70 años, que nos han construido divas y gente de farándula que ya está en la tumba, y que hasta la fecha sigue siendo como la curiosidad y la fascinación de muchos, cuando es lo menos importante de un arte tan bello como es el cine. Hoy me encuentras a mí en este pequeño pueblo, pero te encontrarás siempre en otros lugares, fantasmas vivos que has destrozado. Creí que habías desaparecido de mi vida. Ante todo, Camelia es un experimento, y es un experimento hecho no con el afán de aprender, sino con el afán de contar las cosas de una forma diferente y atractiva para la gente. Es decir, al hablar de una película que se mete a contar en paralelismos, una misma historia que ya conocemos de la literatura y que está sucediendo paralelamente dentro de una obra de teatro dentro de la cinta, simplemente nos habla del ingenio de Gabaldón para decir, hay que contar las cosas diferente. Pero contar las cosas diferente no implica hacerlas nada más porque sí. Necesita un propósito, sí, de entretenimiento y un propósito lúdico para el cineasta, para decir, esta es la idea cinematográfica que quiero plasmar. El próximo video tratará de una película de Gabaldón, donde se mete en el dilema del hombre contra la naturaleza.